Ya está con nosotros Gabriel Michi para hablar de la situación difícil, situación social, económica y también sanitaria en Estados Unidos. Gabriel, buen día. Exactamente, sí, ahí vemos un Donald Trump en llamas, porque realmente es lo que se vio en las últimas horas, un Donald Trump muy, pero muy enojado con lo que está ocurriendo con estas manifestaciones a raíz del crimen de este hombre afroamericano, George Floyd, que fue asesinado el pasado 25 de mayo por la policía, en esta escena que todos hemos visto, donde un policía le aprisiona el cuello contra el pavimento durante más de 8 minutos, generando que este hombre muera asfixiado, y el reclamo de él, el pedido de él en su momento fue que lo deje respirar, que no podía respirar, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Hubo manifestaciones en todos los Estados Unidos, 75 ciudades de Estados Unidos hubo manifestaciones, y algunas de ellas terminaron en forma violenta y con saqueos. Lo que estamos viendo aquí es el saqueo allí en la zona del Soho, en Nueva York. Digamos que todo Manhattan estuvo asolado también por el tema de los saqueos y de la violencia, y se declaró el toque de queda en toda la ciudad de Nueva York, algo sin antecedentes en la historia desde el año 1943, que no había toque de queda en toda la ciudad de Nueva York. Sí hubo toques de queda, digamos, como más regionales, digamos, si se quiere, pero no, o zonales, mejor dicho, pero no en toda la ciudad de Nueva York, ¿no? Y este toque de queda que va a durar por lo menos hasta el martes próximo. Bueno, obviamente no solamente fueron saqueos, fue violencia, fue en definitiva lo que estamos viendo, estas imágenes de destrozos y vandalismos en Nueva York y también en Washington, donde Donald Trump salió. Bueno, esto ocurrió en Los Ángeles también. En Los Ángeles hubo también manifestaciones muy fuertes. Muchas ciudades han declarado el toque de queda. Y el otro dato para tener en cuenta es lo que pasó ayer en Washington. En Washington también había una manifestación contra el gobierno de Donald Trump por cómo ha, en cierta medida, incentivado esta cuestión del racismo y en cierta medida no ha dado el apoyo que necesitan quienes han sido víctimas de la violencia racial, y al contrario lo que ha hecho fue justamente tratar de amenazar, diciendo que va a sacar los militares a la calle y que va a utilizar un decreto del año 1807 para justamente tratar de justificar la presencia militar en las calles. Es más, previo a decir todo esto, desafió a los gobernadores, diciendo, sobre todo a los gobernadores demócratas, diciendo que estaban quedando como unos estúpidos, que no podían manejar esta crisis, y que en definitiva en esos lugares donde ellos no puedan manejar la crisis, él va a mandar por decisión propia a militares fuertemente armados que van a tener que actuar con fuerza contra quienes se manifiesten en forma violenta. Vamos a escucharlo a Donald Trump, ¿cómo no?, cuando lo decía. Therefore, the following measures are going into effect immediately. First, we are ending the riots and lawlessness that has spread throughout our country. We will end it now. Today, I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. I want the organizers of this terror to be on notice that you will face severe criminal penalties and lengthy sentences in jail. Bien, hasta el momento no se ha dado nada de eso. No, y de hecho es como una amenaza latente que obviamente tiene un costo político también, ¿no? Sacar militares a la calle para reprimir en este contexto donde lo que se está reclamando en definitiva, más allá de los episodios de los grupos más violentos, digamos, pero hay un reclamo concreto contra la enorme desigualdad racial que hay en los Estados Unidos. A ver,
una familia de Estados Unidos blanca, digamos, el promedio es que tiene 10 veces más fortuna que una familia negra, en promedio, ¿no? Otro dato para situar la situación que se vive allí en los Estados Unidos. En Estados Unidos el 13% de la población es afroamericana. Sin embargo, más del 35% de los muertos por bala policial son negros, ¿no? Lo que demuestra que esto que vimos en el crimen de George Floyd no termina siendo una casualidad, digamos, termina siendo una forma de actuar de gran parte de la policía en los Estados Unidos, donde todavía sigue muy vigente el tema de la discriminación racial. Eso por un lado. Por otro lado, Donald Trump, ayer, entre estos desafíos que hace, tomó la decisión de mostrarse aún más provocador, porque, por ejemplo, había manifestaciones en la cercanía de la Casa Blanca. Mandó a reprimir esas manifestaciones para que le despejen el camino y él salir caminando hasta la iglesia de St. John's, justamente que había sido incendiada en medio de estos tumultos y demás. ¿Y qué pasó? Y después volvió con una Biblia en la mano, ¿no? Y tratando de invocar a Dios y demás. Fue tan, digamos, provocativo todo esto que la propia obispa de esta iglesia dijo directamente, está usando, en vez de llamar a la pacificación, de preocuparse por lo que están viviendo, lo que hace es usar a la religión en algo que no corresponde, ¿no? Este dato impresionó, ahí vemos la represión, ¿no?, que se dio para despejarle el camino para que Donald Trump pueda hacer este acting de ir caminando hasta la iglesia de St. John's, una iglesia histórica que por la cercanía que tiene con la Casa Blanca, van todos, desde el año 1805 van todos los dirigentes allí a mostrar, a rezar y demás. Y bueno, le despejaron el camino de esta manera. Ayer, como las manifestaciones siguieron aún pese al toque de queda en el distrito de Columbia y particularmente en Washington, D.C., hubo helicópteros de la policía custodiando todo lo que pasaba allí y también tratando de dispersar a quienes estaban manifestando en ese lugar, ¿no? Y en el medio, bueno, de todo, hechos de violencia. Ayer mencionábamos el primer muerto confirmado, después se confirmaron 2 fallecimientos más, por lo menos en Ohio, que tendría que ver con enfrentamientos con la policía. 4 policías que fueron baleados en estos enfrentamientos también. Después, bueno, el caso de un patrullero que en la zona de San Diego atropelló a los manifestantes, provocándole heridas graves a uno de ellos. En Seattle pasó una imagen muy impresionante que también estaba viendo saqueos a comercios, llega la policía, uno de los policías tira a un hombre blanco era, no era afroamericano en este caso, contra el piso y le aplica más o menos la misma toma de ahorcar, digamos, contra el piso a esta persona, y a otro policía que lo estaba ayudando, esposando a este hombre, lo corre, le dice, no hagas esto, porque justamente esto fue el motivo de todo lo que explotó, ¿no? Este ahorcamiento contra el pavimento. Y bueno, estas son imágenes que se vieron. Recordemos que hubo algunos policías que incluso el fin de semana, en el caso de Miami y en Michigan, por ejemplo, se sumaron a los manifestantes para rechazar justamente el tema de esta violencia extrema que se vivió en Minneapolis con el asesinato de George Floyd por parte de este policía que hoy ya está detenido finalmente. Estamos hablando de Derek Chauvin, que tenía serios antecedentes, incluso ellos con contenido racial. Bien, Gabriel, vamos a sumarlo al sociólogo Jorge Elbaum, que está en contacto con nosotros para analizar todo lo que está ocurriendo y su opinión allí en Estados Unidos. Elbaum, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la primera pregunta, el análisis suyo con respecto a lo que ocurre allí en Estados Unidos y por qué ha tomado esta dimensión en todo el territorio estadounidense el asesinato de este ciudadano afroamericano en Minneapolis? Bueno, estaba escuchando recién los detalles recientes de este acontecimiento y en realidad la primera reflexión es la relación que existe entre la política exterior de los Estados Unidos y por primera vez en los últimos años la política interior, es decir, la política exterior desarrollada por Estados Unidos, sobre todo hacia América Latina y el resto del mundo, y es una política guerrerista, militarista, vinculada obviamente a la violencia, y bueno, esa violencia termina contaminando
la sociedad doméstica de los Estados Unidos como expresión, obviamente, de la discriminación y el racismo hacia las minorías, no solamente hacia las afrodescendientes. A la mayoría de los 40 millones de estadounidenses que hoy están desempleados pertenecen tanto a afrodescendientes como a latinos, que son obviamente aquellos que están por fuera, si se quiere, de la formalidad laboral. Creo que lo que está sucediendo en Estados Unidos, sobre todo porque muertes de afrodescendientes, en la proporción de encarcelados en Estados Unidos, que es el país que tiene más presos en el mundo, de minorías, es enorme. Es decir, lo que está viviendo Estados Unidos es en realidad un rebote, si se quiere, de su política exterior en las últimas décadas, sobre todo en América Latina. Ahora, y también lo que se ve es un presidente que, lejos de apaciguar o pacificar, en realidad parece como echar más nafta, ¿no?, a la situación. Sí, pensemos que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año y Trump está en campaña electoral desesperada, viendo algunos informes recientes, sobre todo de la semana pasada, que le daban entre 5 y 10 puntos abajo del posible candidato demócrata, todavía no lo es, casi seguro, etcétera, etcétera, que empieza a querer reforzar los núcleos duros en Estados Unidos de un sistema electoral muy raro. En Estados Unidos votan no más que el 30-40% de toda la población de los Estados Unidos. Hay 50 millones de personas que no tienen derecho al voto porque son ilegales, casi, o no están inscritos en los padrones electorales, no votan, y entonces los republicanos intentan hacerse fuerte en aquellos estados en los cuales se llevan la mayoría o la totalidad, en todo caso, de los electores. Recordemos que en Estados Unidos la elección no es directa, y si se gana por un voto en un estado, se llevan la totalidad en muchos de ellos electores. Entonces, la realidad es que Trump quiere reforzar a los sectores más reaccionarios, a los WASP, se llama, a los sectores, en todo caso, angloamericanos, protestantes, que siempre han tenido una característica discriminatoria, muy racista con respecto a los afrodescendientes. Elbaum, amén de lo que usted decía con respecto a la política exterior de Estados Unidos, creo que hay ahí también como ese germen del racismo, esa semilla del racismo en Estados Unidos que nunca ha terminado allí de aniquilarse lo que es el racismo, ¿no? Y siempre ha estado ahí como latente, por momentos con mayor exposición y con mayor explosión, y por momentos como que se atenúa y después vuelve a surgir, como en este caso, ¿no? Sí, porque no ha sido solucionado. Recordemos a Martin Luther King, a Malcolm X, a las luchas de los derechos civiles. Recordemos que en Estados Unidos recién los afrodescendientes tuvieron la posibilidad de votar en todos los estados en la década del 70 del siglo pasado. Es decir, es una sociedad que el 60-70% de los blancos, digamos, tiene en gran parte, no todos, porque vemos en las manifestaciones como muchos WASP también están acompañando las manifestaciones de los afrodescendientes, incluso escenas increíbles donde los blancos se arrodillan ante los negros pidiendo perdón por la situación de permanente discriminación que han sufrido durante los años o que han motivado a los blancos. Creo que implica una seria reflexión acerca de la sociedad que se postula a nivel internacional como ejemplo de democracia, acerca de lo que está haciendo no ahora, sino desde hace muchos años. Elbaum, en esta olla a presión, ¿no?, que ha aparecido, que explotó, digamos, frente a esto, donde había muchísimos contenidos históricos de esta segregación racial que hay en los Estados Unidos, también se coló, sin duda, lo que tiene que ver con los datos de la pandemia, ¿no?, porque gran parte de las víctimas son justamente personas sin acceso al sistema de salud, y muchos de ellos o afrodescendientes o latinos, como el caso de lo que se vio en Nueva York. ¿Cree que eso también, y aparte el tema del desempleo, estos 40 millones de solicitudes de subsidio de desempleo que en gran parte se las llevan estos sectores precarizados, ¿no? Todo esto también colaboró a esta explosión que vimos? Sí, efectivamente. Hace muy poco tiempo algunos gobernadores demócratas decidieron cuidar a su gente en el marco de la pandemia, y hemos visto cómo grupos armados blancos han entrado en los capitolios estatales, en los parlamentos, etcétera, armados, amenazando a los gobernadores para romper la cuarentena. Es una sociedad que está implosionada de violencia, que lo muestra cada vez más en distintas formas, no solamente en el asesinato de este muchacho afrodescendiente, sino también en el uso de las armas, en los tiroteos permanentes, en la legalización. Las personas tienen fusiles, ametralladoras militares en sus casas y se venden en los supermercados. Estamos hablando de una sociedad realmente muy degradada que está pagando los costos efectivamente de esa degradación.
Esa degradación que lleva a una desigualdad que es, por más que sea la primera potencia del mundo, se pone en evidencia ahí en Estados Unidos por la forma en que se manifestaron en decenas y decenas de ciudades de Estados Unidos reclamando allí por este crimen cometido, ¿no? Pero allí no es solamente por el crimen, hay otras desigualdades que también afloran y la gente sale a manifestar, ¿no? No, cuando se generan situaciones de crisis social, aparecen situaciones como estas que las visibilizan, que las ponen en evidencia. Lo mismo está pasando con la pandemia en distintas partes del mundo. La pandemia desnuda situaciones que existían desde antes. Lo que pasa es que las pone en carne viva y en todo caso la situación, una sociedad que se postula a sí mismo como que lidera internacionalmente la democracia y muestra estas escenas ante el mundo, pierde obviamente una ventaja moral frente al resto. Es muy difícil de que Estados Unidos le pueda explicar al resto de la humanidad qué es la democracia, mostrando esas escenas donde un presidente, por ejemplo, tira, si se quiere, combustible al fuego permanentemente, discriminando no solamente a los afrodescendientes, a las mujeres en actitudes y discursos permanentemente misóginos, en situaciones homofóbicas, etcétera, cosa que genera una situación caldo de cultivo para que la violencia latente en la sociedad estalle. Jorge Elbaum, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Vamos.